Dios bendiga, iglesia y amigos que me escuchan en este nuevo día que el Señor nos permite contemplar su gloria, su hermosura, su santidad y disfrutar de un nuevo día. Continuamos con el estudio que estamos haciendo de la redención, el precio del rescate. Así que vamos a estar orando primeramente para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos edifique y cada día ponga en nosotros ese sentir que solo el Señor puede dar. Amén. Oh Dios eterno, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, oh Rey, nos acercamos a ti, Señor, en esta hora, Dios, para que tu Espíritu Santo ore en nosotros. Reconocemos nuestra necesidad de ti, que somos humanos y que solo tu poder, que solo tu palabra puede transformarnos, puede producir en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, que solo tu palabra puede corregirnos, puede sanarnos, puede traer libertad, aleluya, gozo, paz, que pueden venir solamente de ti, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Ora en el corazón de cada uno de nosotros y que esta palabra, Dios, se haga efectiva en nuestras vidas y que así mismo la pongamos en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Toma, Dios, control de los aires, de todo aquello que se levante contra el conocimiento de Cristo Jesús, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual hoy permites que llegue a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, que ella haga una obra y que siga obrando en los corazones, siga rompiendo cadenas, eliminando dudas, disipando incredulidad y llevándonos cada día el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús para vivir conforme tú esperas, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza, porque solo tú la mereces. Solo tú eres digno, oh Dios. Eres digno, Señor, de toda gloria, de toda alabanza. Aleluya, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, como decíamos, iniciamos o continuamos con el tema de la redención. Aleluya. Entonces, la salvación no se alcanza por creer en una filosofía o en ser parte de un grupo religioso. No. La salvación se logra por reconocer nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y Redentor. La salvación se alcanza cuando reconocemos que Jesucristo vino a este mundo en cumplimiento del plan de redención que Dios se propuso desde la caída del hombre, y así restaurar la comunión de los seres humanos con su Creador. Solo a través de Jesucristo, el hombre y la mujer, es decir, los seres humanos, podemos ser reconciliados con Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Fue a Jesucristo a quien Dios escogió para cumplir esa tarea. Y para cumplir con esa tarea es necesario que el Hijo de Dios, que Jesucristo, fuera azotado, maltratado, crucificado en una cruz y derramar toda su sangre para ofrecer a los seres humanos perdón de pecados y salvación. El precio de rescate para redimir a los seres humanos de su pecado y así que podamos alcanzar la vida eterna fue mediante el derramamiento de la sangre de Cristo. El rescate fue pagado mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Es por ello que Cristo se encuentra en el centro
del plan redentor de Dios. Solo a través de Cristo podemos restaurar nuestra comunión con Dios. Mucha gente piensa que con ir a una iglesia es salvo. Que porque su papá y su mamá es cristiano, es salvo. Que porque practica una religión, es salvo. Déjame decirte que para ser salvo y alcanzar la vida eterna, necesitas creer en Jesucristo. Necesitas poner tu fe en Jesucristo. Jesucristo entregó su vida por ti en la cruz. Cristo entregó su vida y derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Y que su vida fue el precio de tu rescate que Dios aprobó para reconciliarte con Él. ¿Y cómo creemos que esto es así? Bueno, eso se logra leyendo la Biblia y creyendo por fe a lo que dice la Escritura, que es la palabra de Dios. Leamos en Marcos 9:45. Vamos al libro de Marcos y vamos a estar leyendo en el verso 45. Marcos 10, verso 45. Marcos 10, verso 45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Eso vino Cristo, a dar su vida en rescate de muchas personas. El precio de su sangre fue ese rescate y el precio de la redención. Cuando usted crea esa palabra, que Cristo entregó su vida por ti, que la entregó por mí, entonces pasamos de muerte a vida, porque espiritualmente estábamos muertos a causa del pecado. El pecado se paga con la muerte. Pero ¿sabe algo? Aleluya. La dádiva de Dios vino a través de Jesucristo para ofrecernos vida eterna y así librarnos a los que creemos del castigo eterno. También es necesario creer con todo el corazón. Es necesario que creas en Jesucristo con todo tu corazón y que creas que Dios le levantó de los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. ¿Cómo sé que está sentado a la diestra de Dios? Pues es necesario que creas, que confieses a Cristo como tu Señor y Salvador. Como bien dice la palabra allá en Romanos 10, verso 9. Vamos a leer Romanos 10, verso 9. Porque es necesario que creamos, que creas a las Escrituras y que en ellas se encuentra la palabra viva de Dios. Romanos 10, verso 9. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Escritura, serás salvo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es necesario que creas en Jesucristo. Es necesario que Jesucristo sea tu Señor y Salvador. Que vivas conforme a su palabra para alcanzar la salvación. ¿Sabe? La obra redentora de Cristo, la obra redentora
que Dios estableció, fue un plan cuidadosamente planificado por Dios. Vamos a leer allá en Efesios 1, de los versos 4 al 6. Efesios, como ya sabe, ya hicimos un estudio a los Efesios. Efesios 1 del 4 al 6 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Aleluya. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Es decir, nos escogió mucho antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia. Siéntase dichoso y dichosa de haber sido escogido y escogida por Dios desde el principio, de haber sido escogido según la palabra antes de la fundación del mundo, antes que fueras concebido en el vientre de su madre, antes de que fueras pensado, ya Dios nos había engendrado para gloria de su alabanza. Ya Dios nos había predestinado para salvación. Ya Dios nos había otorgado su bendición por medio, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, echa fuera esa duda y cree en Jesucristo. Cree que Jesucristo es el Señor. Abre hoy tu corazón y permite que Dios te revele el plan de redención que hoy nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Porque solo Cristo te puede y nos puede reconciliar con Dios. Solo Cristo puede perdonar tus pecados, llenarte de su paz, de su gozo y garantizarte y garantizarnos vida eterna. Porque los que no creen esta palabra ya son juzgados para condenación. Leamos lo que dice la palabra ya en Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, los versos 12 y 15. Porque para los que no creen, es fuerte lo que se viene. Aquello, lo que le espera. Lo tienes. Apocalipsis 20, del versículo 12 y el 15. Mire. Dice así el profeta: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Santo, es terrible. Es terrible lo que se viene y lo que sucede a aquellas personas que parten de este mundo sin Cristo. Es terrible para los que no creen y siguen atados al pecado e influenciados bajo el poder del príncipe de este mundo. El Señor lo reprenda. ¿Sabe?
para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, es necesario creer que Jesucristo es el Señor. Para que tu nombre permanezca y que no sea borrado del libro de la vida, debes vivir conforme a la palabra de Dios y hacer su voluntad. La voluntad de Dios no es como muchos piensan, que el Evangelio de Cristo es algo aburrido, que el servir y honrar a Dios es muy difícil, que el sacar un tiempo para congregarse es una pérdida de tiempo. ¿Sabe? La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Aleluya. Y no me arrepiento de creer en Jesucristo, porque cuando la muerte acechó a mi vida, Él envió a su ángel para librarme de la muerte y recordarme su plan de redención. Y en ese momento pude clamar a Dios y me mostró su salvación y su poder de restauración. Y cada día su justicia se perfecciona en mí, ya que mi alma no estará satisfecha hasta que despierte a su semejanza. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe? Mencionábamos que el plan de redención fue cuidadosamente planificado y perfecto. Que Cristo ofreció su vida por nosotros, que nadie se la quitó, sino que Él mismo la puso en expiación por nuestros pecados. Vamos al libro de Juan capítulo 10. Vamos allá a Juan. Vamos a Juan capítulo 10. Aleluya. Y vamos a estar leyendo de los versos 17 al 18. Mire, Juan capítulo 10, 17 al 18. Dice así el Señor Jesucristo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Nadie le quitó la vida. Él la puso. Y dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque ese mandamiento recibió de su Padre. Aleluya. Del Dios Todopoderoso. Nadie le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Él, según su beneplácito, la puso en sacrificio para redimirnos del poder de la muerte y del pecado. La única forma de redención era mediante el sacrificio del Cordero de Dios. Era la única forma. Vamos también allá al libro de Romanos, capítulo 14, y leamos en el verso 9. Romanos capítulo 14, verso 9. Amén. ¿Lo tiene? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Aleluya. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para cerrar la clase de hoy, mire, Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esta palabra nos indica que Cristo murió y que también resucitó y volvió a vivir para siempre. Así también todos aquellos que mueren y viven en Cristo resucitarán para vida eterna el día que partan de este mundo, para vivir una vida plena en un cuerpo glorificado en Cristo. Cierro con esto.
El poder de la redención nos libera de la atadura del pecado para vivir una vida victoriosa en Cristo. Cuando su palabra obra de forma permanente en nuestro interior, en el corazón. Cuando su palabra obra de esa forma en tu vida. Y nuestra comunión con Dios no tiene ningún tipo de interrupción, entonces usted y yo seremos cristianos y cristianas que tienen y viven en victoria por la sangre de Cristo. Aleluya. Necesario que esa sangre fluya a través de tu vida. Necesario que la sangre de Cristo, aleluya, fluya a través de tu ser. Y que vivas conforme a lo que dice la Escritura. Dios te bendiga en este día. Dios bendiga a los tuyos. Aleluya. Su gracia y su poder se sigan perfeccionando en ti hasta aquel día. Aleluya. Bendiciones.